Vamos a continuar con la próxima ponencia del señor Marc Castellnou, inspector de Bombers de la Generalitat de Cataluña y presidente de la Fundación Pau Costa, con una ponencia del bloque 2 de incendios de interfaz que lleva por título Incertidumbre y resiliencia de los incendios en el complejo urbano forestal, lecciones de las generaciones de incendios. Adelante, Marc. Bueno, buenas tardes a todos. La conferencia, la charla es un poco compleja a nivel de conceptos y por la hora que es, después de comer, pues intentaré simplificar conceptos, pero transmitir un poco valores de dónde estamos y hacia dónde vamos cuando tenemos que pensar en la gestión del riesgo en los ecosistemas humanizados o en el complejo forestal y humano. Lo que voy a hablar es básicamente cómo estamos empezando a enfocar el diseño de lo que tendría que ser la nueva respuesta a este tipo de emergencias o lo que tendría que ser la respuesta a las emergencias que este tipo de problema del complejo de la interfaz nos está planteando, con lo cual nos está forzando a rediseñar, a repensar los modelos de extinción. Más cerca. Y aparte de repensarlos, lo que nos lleva es a intentar entender qué es lo que estamos haciendo actualmente, qué efectos estamos creando, y con eso intentar entender cómo podemos invertir la tendencia que a todos nos parece muy cierta de que las emergencias están yendo a ser peores. Menos emergencias, pero las que tenemos más grandes y más complejas. Y es en esta complejidad donde los postulados del mundo de emergencias, especialmente el mundo de emergencias de incendios forestales, que salen en España en los años 60, pues creemos que están llegando a un fin de etapa y hay que empezar a pensar otro tipo de modelo basado en las lecciones aprendidas. Entonces, eso es un poco lo que voy a intentar. Insisto, es difícil por la hora, pero bueno, lo intento, después preguntáis, discutimos o intentamos aclararlo. El concepto es que los cambios nunca son fáciles, nunca pasan de un día para otro y que en el momento actual que estamos, una cooperación transsectorial, multicriterio, público-privada, es necesaria si queremos llegar a un nivel de resiliencia sistémica. Resiliencia sistémica en el concepto de que el paisaje y la sociedad asociada a este paisaje no es vulnerable a una emergencia, con lo cual el sistema no colapsa, el sistema no se hunde, el sistema no desaparece. O sea, no es el concepto de pensar en un incendio, sino es el concepto de pensar en todo el paisaje o todo el ecosistema que compartimos en este caso en España, pero básicamente también en el concepto europeo. Y es mirarlo desde un punto de vista gestión forestal, desde un punto de vista gestión económica, desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico. Al fin y al cabo estamos hablando de ecosistema humano y esto incluye todos estos aspectos, no solo de ecosistema forestal. Cuando hablamos de incendios, o todos tenemos en la cabeza este tipo de incendios. Estos son incendios fáciles, o son incendios lineales, son incendios dominados por un frente o una línea de llamas que propaga sobre un paisaje. Y hemos estado los últimos 40 años inmersos en desarrollar políticas forestales o políticas de emergencia para ser capaces de controlar, gestionar, extinguir, como queramos decirle, este tipo de emergencias. Y hemos desarrollado todo tipo de sistemas de extinción o una caja de herramientas con sistemas de extinción muy potentes, con todo tipo de maniobras, incluyendo el uso del fuego, o incluyendo usos tecnológicos muy elevados del agua, o las maniobras de trabajo con herramientas manuales, pero con todo el elemento del transporte. O sea, hemos desarrollado sistemas de extinción de incendios muy potentes para hacer frente a un problema, que es el fuego que quema monte, que propaga sobre nuestro paisaje. Pero este modelo recientemente ha entrado en colapso o en duda por una cosa que vinimos a llamarle a los años 90 grandes incendios forestales,
y que ahora se les llama mega incendios forestales. Cada uno le pone el nombre en función de lo asustado que está delante del problema, pero básicamente viene a ser un sistema de incendios o un tipo de incendios o una generación de incendios que son diferentes, que propagan diferente, es decir, no propagan linealmente, sino que propagan puntualmente a saltos y funcionan no por radiación, sino por convección. Y esos incendios de convección, que hemos venido a llamar los incendios de convección, pues son complejos. Este es un ejemplo de la evolución, momento cero, del inicio de un reinicio de un perímetro de un incendio en Cataluña. No es un reinicio en el perímetro, sino que es un sleeper, un foco secundario latente del día anterior y que, bueno, que inicia su carrera. Al cabo de 4 minutos este es el incendio, al cabo de 9 minutos este es el incendio y al cabo de 11 minutos este es el incendio. Esto es, alguien le llama fuego explosivo, bueno, que tiene muchos nombres, pero al fin y al cabo es un incendio que su manera de propagar, insisto, no es un incendio de viento, por mucho que la columna esté inclinada. Es un incendio que la columna está inclinada por la velocidad a que el incendio está tirando focos secundarios, con lo cual por la velocidad que están generando interacción los focos secundarios y con lo cual la velocidad de avance está determinando esta columna. Bueno, este tipo de incendios hace que el sistema lineal de ataque de incendios no funcione. O sea, contra esto no puedes poner una línea bulldozer o una línea de fuego o una línea de agua. No puedes trabajar en línea. Hay que gestionar este tipo de incendios y este tipo de incendios es los que han puesto en jaque el sistema de extinción y es lo que ha inaugurado la era de los megaincendios. No sé en Castilla-La Mancha, pero sí sé en Cataluña, en los últimos 16 años, son 34 días, en que hemos tenido condiciones para este tipo de incendios. O sea, en 16 campañas de incendios forestales ha habido 27 días en que hemos podido coger experiencia en estos incendios forestales. O hemos podido aprender algo de estos incendios forestales. O hemos podido testar nuestro sistema ante estos incendios forestales, con lo cual la consecuencia es clara. No somos ni mucho menos profesionales en trabajar en este tipo de incendios, con lo cual ese tipo de incendios nos generan incertidumbre. Nuestro sistema no tiene capacidad de respuesta, no tiene redundancia delante de estos incendios. Cuando los tiene, o los soluciona o el sistema colapsa. O si no colapsa, simplemente el sistema se vuelve defensivo. Es decir, no impacta sobre el incendio, sino que defiende los recursos, los bienes, las personas del incendio, pero no soluciona el incendio. Básicamente, cuando al incendio se le termina las condiciones de propagar con este tipo de propagación, pues el incendio se vuelve un incendio normal y entonces sí que lo apagamos. Bueno, ese es un poco el problema para centrarnos sobre lo que vamos a discutir. Es este tipo de incendios qué problemática me plantean. Y este incendio no es un incendio rápido, son 5 km/h, no es rápido. Hemos tenido incendios como la Junquera a 12 km/h y hemos tenido carreras de 16 km/h. Entonces, y compañeros nuestros en Australia han tenido focos secundarios a 11 kilómetros. Nosotros solo hemos tenido focos secundarios filmados a 3 kilómetros. Tenemos dudas de alguno a 10 kilómetros. Pero, bueno, esos son nuestro problema. La aproximación a este tipo de problema históricamente ha sido compleja, pero básicamente hay una diversidad de aproximaciones importantes y hay muchos campos de aproximación. Esta es una matriz pequeña utilizada para trabajar o interpretar quién es quién en el mundo de incendios, quién trabaja en qué concepto, pero en esta sala podríamos cada uno de nosotros posicionarnos en alguna de estas casillas o podríamos posicionar parte de nuestro tiempo laboral en alguna de las casillas, porque algunos de nosotros hacemos varias de estas cosas. Pero, es decir, cuando hablamos de incendio hay que decir de qué hablamos, de qué profesión hablamos. Y aquí, en esta matriz, lo que hay son 25 posiciones. Y si le añado la posición de política, estaríamos sumiendo a 30 posiciones diferentes, o sea, 30 mundos profesionales diferentes hablando de un problema que no hemos definido es difícil. Esto es un ejemplo de un workshop que hicimos en mayo pasado, donde cada uno de los asistentes se posicionó más o menos en qué parte tenía influencia. Esta es la visión que uno tenía.
de sí mismo, pero después cuando evalúas lo que está haciendo realmente es donde la posición termina. Es decir, muchas veces pensamos que hacemos, pero realmente no tenemos influencia en eso y hacemos otras cosas. Con lo cual, realmente, esta sería un poco el chiste sobre quiénes somos y qué estamos haciendo. Tenemos un problema que va evolucionando. En los últimos 30 años los incendios, si algo es cierto, es que han evolucionado. Han evolucionado a más intensos, a más rápidos, a más grandes. O sea, cuando yo entré en el mundo de extinción de incendios, un incendio de 1000 hectáreas era grande. Y estamos hablando de finales de los 80. En los 90, 5.000 y 10.000 hectáreas fueron grandes incendios. Ahora estamos hablando de 20.000 y 30.000 hectáreas. Ahí había una evolución importante, pero todavía estamos discutiendo dónde está el problema y quién es quién. Todavía estamos con incertidumbre de cómo atajar el sistema. Todavía no tenemos claro cómo enfocar el problema. Y esta incertidumbre es lo que hace que no seamos resilientes, que el mínimo cambio de condiciones provoque que nosotros perdamos la estabilidad del sistema. Y esa estabilidad del sistema nos hace vulnerables. Y esa vulnerabilidad nos hace tener miedo. Y ese miedo nos hace sentir el riesgo. Y ese riesgo nos hace invertir en evitar riesgo. Y esa inversión en evitar riesgo hace que hagamos cualquier cosa menos invertir en gestión forestal. Que al principio era el problema de donde veníamos. Y esa es la carretera que hemos seguido para apagar incendios forestales, transformarnos en gestores de riesgo, pero no en gestores forestales. Y ese es un poco el camino que hay que visualizar para entender cómo podemos atajar este grupo de preguntas o cómo podemos intentar entender el problema. Esta imagen es de donde yo vengo, del litoral mediterráneo del sur de Tarragona, hoy en día. Ven una imagen de urbanizaciones, una imagen de pueblos grandes, de comunicaciones. Está, ¿no? Ja. Se sent o no? Sí, sí sent, no? Ara sí o no? Sí, se sent? ¿Vamos a hacer el café y volvemos o...? Una vez en Missoula se me durmió el que pasaba las diapositivas hace años. Pero esta en directa no me había pasado nunca, ¿eh? O sea que... No? No toquen res, eh? Incertidumbre. L'streaming es veu tot perfecte. S'està veient, eh? Vull dir que... Vol que faci?
Como funciona el streaming, ¿puedes proyectar el streaming aquí? Vés a avisar el Videll, el tècnic de la sala. Hi he anat jo però no l'he trobat. El Videll de l'entrada. Puedes reiniciarlo, ¿eh? Ya más fácil. ¿Habéis llamado al Videll? Sí. ¿Lo reinicio? No, yo no lo reinicio, no va a ser que tenga contraseña. No, que está funcionando esto. Si se ve el streaming. No se ve la señal. Ahora. Ah, ¿qué has hecho? ¿Dónde lo has dado? Nada, no tengo nada. Gestión de incertidumbre, es esto, ¿eh? Básicamente. ¿Vamos? Pues bueno, seguimos con el tema de la incertidumbre, nunca más bien dicho. Pues bueno, esta es la imagen de donde yo vengo. Esta es la imagen de donde yo vengo cuando yo nací. Bueno, ya ven ustedes que el cambio de paisaje es espectacular y con lo cual los incendios en esta época aquí no eran un problema y los incendios ahora aquí no es que sean un problema para el bosque, es que son una emergencia integral y suponen mucha incertidumbre, no solo por lo que se nos va a quemar o no se nos va a quemar, sino que suponen incertidumbre para mucho negocio turístico, para muchas comunicaciones. Suponen un problema a gestionar y ese problema a gestionar son las llamas que anteriormente suponían un problema forestal y que gestionaban pues, los gestores forestales y que ahora, al ser un problema económico, al ser un problema de país, pues se gestiona desde muchos puntos porque el riesgo tiene un impacto, genera incertidumbre sobre el día de mañana de muchos diferentes puntos de vista profesionales. Entonces, para evitar este tipo de problema, es que ya estamos llamando interfaz forestal, lo que hemos hecho es muchas veces es integrar un sistema de extinción de incendios forestales en un sistema realmente de gestión de riesgo de incertidumbre para la población o para la economía de un territorio. Esta imagen es del perímetro alrededor de Barcelona, esto es entre la zona de Bellaterra y la zona de Terrassa, pero la imagen es clara, no es casas en medio del bosque, sino que es el bosque en medio de casas. Es un cambio de concepto. Vamos a ver si esto funciona. Lo otro. Vale. Esta es una imagen de un incendio del verano del 2013 y ya veis perfectamente el tipo de problemática que el incendio supone y sobre todo en esta imagen de paisaje ya veis perfectamente qué tipo de paisaje que supone la interfaz urbano-forestal para nosotros. Mientras las cosas sean como este incendio tenemos, pues no hay mucho problema. Porque se apaga el incendio forestal con gestión de interfaz urbano-forestal. Pero el problema es cuando tengamos un incendio, que hemos tenido, como el que os he enseñado, que propaga de convección dentro de este complejo de combustible y viviendas. Entonces, la incertidumbre va a ser máxima, va a ser muy alta. Y la respuesta, básicamente, que todos hemos desarrollado, que todos hemos implementado en el territorio, en el arco mediterráneo y en cualquier parte del mundo donde haya incendios forestales, es aumentar nuestro sistema de extinción, es aumentar nuestra capacidad de control de este tipo de emergencias, porque no estamos apagando el incendio forestal, sino lo que estamos apagando es la incertidumbre que genera el incendio forestal cuando está quemando. Entonces, cuando hay un encaje difícil o un encaje no real entre lo que pensamos que estamos haciendo y lo que realmente estamos haciendo, son dos realidades que tienen prioridades diferentes y estas dos realidades que tienen prioridades diferentes tienen motivaciones diferentes y se provocan desencajes o desencuentros importantes. Y estos desencuentros importantes son los que están definiendo la política de incendios forestales en nuestro país y es los que están repensando la manera como nosotros como sociedad nos relacionamos con un paisaje y nos relacionamos básicamente con un paisaje forestal.
Y es un poco lo que hay que pensar. O sea, pensemos que en los años 60, de donde venimos, diseñamos sistemas de extinción de incendios forestales para apagar incendios forestales que amenazaban un valor monte. Ahora tenemos sistemas de extinción de incendios forestales para proteger un valor incertidumbre de la sociedad. No es normal que en nuestros periódicos un incendio de 50 hectáreas tenga más impacto que la epidemia del ébola en África durante este verano. No es normal. Pero es como nuestra sociedad está valorando el tema. Es como nuestra sociedad decide qué es lo que es importante y no. Y nuestra sociedad tiene una escala de valor muy importante y esa escala de valor es el miedo. Lo que a mí me puede afectar me importa, lo que a mí no me puede afectar no me importa. Con lo cual, un incendio forestal puede afectar mi autopista hoy que voy a ir de vacaciones a la playa, sí, es importante. ¿Va a quemar 500 hectáreas de monte en un lugar remoto? No es importante. ¿Puede afectar la economía del turismo en España? Es muy importante. ¿No va a afectar una economía significativa? No es importante. Entonces estamos hablando de estas cosas. Y entonces, debido a esto, de los diferentes puntos de vista o opciones de gestión que tenemos del problema, una sería esta, que es la gestión forestal, es cambiar, pues este es un rodal de alepensis, con la fracción de cabida del 60-80%, que ha sido gestionado a un rodal de alepensis con fracción de cabida 60-70 igualmente, pero hemos pasado de los 41 metros cúbicos a los 263 metros cúbicos, a los 63 a los 133 metros cúbicos. Hemos hecho una reducción de combustible, hemos mejorado la vulnerabilidad de este bosque al incendio forestal. O sea, hemos eliminado el riesgo de incendio, no al 100%, pero lo hemos reducido significativamente. Esta sería la alternativa, una alternativa de vacunación contra el incendio forestal. Sería una aproximación buena en el nivel de este es el riesgo que yo tengo, si hago esto este es el riesgo que me va a quedar. Pero ha sido esta aproximación la que ha triunfado. Y esta aproximación de invertir en recursos de extinción es la que básicamente está triunfando en todo el mundo, está triunfando en España y está triunfando en cualquier sistema de extinción de incendios. Para muestra un botón muy claro. O sea, yo soy ingeniero de montes, pero trabajo para un servicio de emergencias de bomberos del Departamento de Interior. ¿Por qué? Porque Cataluña ha escogido esta alternativa de extinción de incendios. ¿Y por qué esto? Porque esta alternativa es la que gestiona el riesgo, que gestiona la incertidumbre y la que me permite enseñarle a la sociedad que tengo capacidad de responder contra lo que la sociedad responde, que son a las llamas. Eso es a lo que responde. Es decir, esta imagen de aquí es una imagen que tiene un riesgo, pero la sociedad no responde a esta imagen. La sociedad responderá a la imagen de una llama. Entonces, eso es lo que entendemos y eso es lo que estamos respondiendo. Entonces, los conceptos de generaciones de incendio, cómo han evolucionado los incendios, ya los he explicado muchas veces, pero básicamente viene a decir que la primera generación de incendios aparece cuando nuestro país abandona el mundo rural y se transforma en una sociedad mucho más urbanita. Entonces, nuestros paisajes dejan de ser discontinuos y empiezan a ser continuos y aparecen incendios lineales, que son los que enseñaron la primera imagen y que son los incendios que diseñan o crean el concepto mental sobre el cual hemos diseñado los sistemas de extinción de incendios. Pero esos incendios forestales, la primera generación de incendios que eran continuos, empezaron a tener capacidad de saltar infraestructuras de incendios, de superar obstáculos en el paisaje, porque se estaban convirtiendo no solo en continuos, sino que en continuos y en intensos, que era la segunda generación de incendios. Entonces, nuestro concepto inicial de retenes y de intentar cuartear el paisaje para limitar el avance de las llamas se vio limitado y esto nos provocó una capacidad de respuesta en extinción de incendios, que fue en lo que invertimos, en extinción de incendios, porque nuestras inversiones en prevención de incendios eran limitadas y tenían un efecto limitado. Entonces seguía generando incertidumbre en el concepto de que nuestros incendios seguían pudiendo propagar y escapársenos, con lo cual invertimos en lo que más efecto directo tenía, que es extinción de incendios. La extinción de incendios, pero nos funciona y nos funciona muy bien, pero tiene un defecto que es lo que llamamos el estrés negativo. Este estrés negativo, que es lo que define el paso de la segunda a la tercera generación de incendios, es decir, cuando de un paisaje continuo gestionamos el paisaje, pero el fuego nos lo supera, tenemos fuegos de segunda generación que tenemos que invertir recursos de extinción, pero estos
estos recursos de extinción se ven superados, esto es la tercera generación. Y el proceso por el cual los recursos de extinción se ven superados es el proceso de estrés negativo que se fabrica, no es el caso español, este ejemplo es el caso canadiense, y lo he puesto, pues, o lo uso para demostrar que esto es algo global, que nos pasa a todos. Todos los que somos humanos y nos enfrentamos a un problema, reaccionamos de la misma manera, y esa manera es con estrés y las cosas no se solucionan. Es decir, si tengo un incendio a baja intensidad, como el que vemos en la imagen, yo voy a reaccionar enviando recursos para hacer el primer ataque. Y este primer ataque, pues, voy a hacer con cuadrillas y lo voy a hacer con unidades de equipos de agua. Si el incendio es un poco más intenso, ¿qué voy a enviar? Más recursos. Aparte de las cuadrillas y los primeros vehículos de agua, puedo enviar helicópteros y puedo enviar algún tipo de avión. Y en algunos sistemas el helicóptero ya va en la primera salida porque tenemos unidades transportadas. Pero bueno, si el incendio se me hace un poco más intenso, ¿cómo voy a responder? Pues, ¿cómo respondemos todos los sistemas en España? Pues si el incendio es más intenso, respondemos con más medios. No hay diferencia. Y estos más medios pues son más medios de primer ataque, más medios de ataque empleado. Y si el incendio es más intenso, ¿cómo respondemos? Más medios. Y si no hay más medios, pedimos al vecino. Y si no, llamamos a los compañeros de la UME, pero más medios. Es una política muy inteligente y muy pensada. Pero una política que nos dirige al colapso. ¿Qué es eso que estamos haciendo? Pues lo que hacemos todos. Lo que hacemos todos. Yo cada vez que, no sé, tengo una gotera en casa, ya me subo al tejado, miro cuál es la teja que el último vendaval de cierzo ha movido y la coloco en su sitio. Y el día que tengo una gotera más grande, pues subo con expectativas de ver más de una teja fuera de su sitio. O sea, la manera que una persona soluciona un problema es aplicando la metodología de solución que le ha funcionado anteriormente para solucionar el mismo problema. Y si el problema crece, insistimos más en esa solución. Y ese insistir más nos lleva a focalizar nuestra respuesta e insistir en esa respuesta, y eso nos lleva al colapso. Nos lleva al colapso porque no detectamos que nuestro problema ya no tiene solución con esa aproximación, sino que hay que fabricar otra aproximación. Y esa otra aproximación es en lo que fallamos muchas veces, y entonces cuando los incendios queman lo que quieren y se apagan cuando se elimina el combustible o cuando cambia la situación meteorológica. Ese proceso de colapso del sistema de extinción define dos cosas. Define una carrera de recursos o una carrera armamentística en construir más capacidad de recursos y al final terminamos, España es uno de los países europeos con más recursos de extinción. Más recursos de extinción, pero para nada compartidos. Para nada. Aragón puede tener un incendio grandísimo, que yo le voy a enviar 2 helicópteritos para que no me digan que no soy solidario, pero yo voy a mantener la fuerza de choque en mi comunidad. Y Valencia puede tener todos sus helicópteros en el suelo cuando yo estoy perdiendo el culo detrás del fuego. Y eso dentro de España, que somos 17 sistemas de extinción diferentes sin coordinación. Ahora, cuando la frontera es con Francia, por el caso de Cataluña, ya, bueno, la rehostia, no hay ni comunicación ni capacidad de comunicación. Bueno, es ese sistema que hemos creado entre todos, es un sistema de colapsos, un sistema complejo y el sistema de estrés negativo. Y esto es básicamente la actuación bajo estrés, que terminamos mandando recursos para no hacer nada, pero como mínimo que lo parezca. Y esto es lo que pasa. Un incendio, miseria de incendio que no va a ninguna parte, pero fíjense ustedes, cuenten los camiones que tenemos ahí, 5 recursos de extinción de incendios para ese incendio. ¿Por qué? Porque esto es cómo aplicamos las lecciones aprendidas bajo estrés. Es decir, lo que aprendemos con estrés, después seguimos aplicando eso con estrés. El estrés no permite aprender. Esto lo hemos intentado solucionar con tecnología. Hemos visto presentaciones como la de Joaquín esta mañana, tecnológicamente impactantes. Todo el concepto de análisis de incendios, que hubo unas jornadas de análisis la semana pasada en Valencia, donde todas las unidades de análisis de España se encuentran, que es la apuesta que el mundo de extinción está haciendo ahora para superar el colapso de la inversión en recursos. Terminada la carrera armamentística, el mundo termina su carrera armamentística en los años 80, el 89 termina su carrera armamentística, ¿y en qué se pone? En una carrera tecnológica. ¿Y el mundo de incendios qué ha hecho? Ha terminado su construcción armamentística de recursos, ¿y ahora dónde está? En una carrera tecnológica. Incendios de diseño, análisis, simuladores, drones, imágenes satélite, de todo. Esa es un poco la evolución de la tercera generación, inversión en quemas. Pero es en lo que estamos hablando todos. Pero
básicamente, cuando ahora estamos en unidades de análisis y tecnológicas y simuladores, los incendios están en lo que llamamos la cuarta y la quinta generación de incendios, que son los incendios de interfaz y los mega incendios. Y esos incendios implican cooperación, implican compartir recursos, implican compartir lecciones, implican todo un incident command system aplicado donde la gente tiene que moverse, pero no lo estamos haciendo bien. Total, que al fin y al cabo, el proceso evolutivo de las generaciones de incendios, simplificado, es partimos de un momento continuo, incendios lineales que podemos atacar, intentamos gestionar paisaje, cortafuegos, intentamos retenes de incendios, son superados, intentamos tecnología y análisis, es superado, y ahora intentamos compartir recursos o tener recursos que ayudan a todos y a cada uno de nosotros, pero básicamente el incendio forestal ha ido pasando de ese gran incendio de 1000 hectáreas por el incendio de 5000, por el incendio de 10.000, por el de 20.000 a 40.000. Y siguen creciendo. O sea, básicamente no hemos invertido en el problema, en la aproximación A, que era la gestión de nuestros montes, sino que hemos invertido en minimizar la incertidumbre, en minimizar el miedo, minimizar aquello que nos asusta, que son las llamas, que es lo que no podemos controlar. O sea, como sociedad reaccionamos a las llamas, no reaccionamos a la falta de gestión de monte, con lo cual, como sociedad, intentamos evitar esas llamas. Dicho por un médico, en incendios forestales hemos aplicado la estrategia del siglo XIX para la gestión de pandemias. O sea, la gripe española del 18, más camas, más sábanas. Pero no había solución. ¿Más incendios? Más recursos. Pero no hemos hecho algo para responder a eso. La imagen que me gusta enseñar de esto son... Bueno, ahora falta que se vea el vídeo. Vamos bien, oye. Vuelvo a probar. Ahora. Bueno, esta es una imagen de este junio pasado, de donde estamos, ¿no? Esta es la imagen de los recursos refugiándose en una zona segura y dejando pasar el incendio, porque el incendio está superando nuestra capacidad de extinción. Bueno, esta imagen es un poco el resumen de la situación de jaque en que el momento donde tenemos más recursos de extinción de incendios en la historia de España, el momento donde tenemos más tecnología que nunca en la extinción de España, en el momento que tenemos más formación que nunca en los cuerpos de extinción de España, pues es el momento en que los incendios forestales todavía siguen demostrando que superan nuestra capacidad de respuesta y suponen generar incertidumbre. Esa es la imagen. La incertidumbre es la imagen la incertidumbre es el concepto de la imagen de incapacidad de tener un efecto sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces es la evolución. Nos hemos ido enfrentando a problemas diferentes a lo largo de estas generaciones de incendios, pero el concepto que dirige nuestra evolución es que ninguna de nuestras inversiones ha generado una mayor certidumbre sobre nuestro paisaje, una mayor certidumbre sobre la vulnerabilidad de nuestro paisaje. Y seguimos teniendo que dar respuestas a cosas que nos pueden superar. Los grandes conductores de este proceso, obviamente, es el cambio de paisaje de una sociedad rural a una sociedad más urbana, y ahora se le suma a esto el cambio que supone el cambio climático. Bueno, las situaciones para los incendios van aumentando a favor, nuestro paisaje cada vez es más forestal, nuestra carga de combustible cada vez es superior, nuestra capacidad de respuesta a los incendios cada vez es superior porque los retos son más importantes, pero nuestra proximidad a estabilizar el problema cada vez está más lejos, con lo cual la incertidumbre cada vez crece más, con lo cual más incertidumbre implica más inversión en gestión del riesgo que suponen los incendios forestales. Con lo cual, la interpretación que nuestros políticos hacen del problema es esta. O sea, ellos ven el monte así. Esto puede arder. Esa es su visión del monte. Y cuando uno ve el monte así, ¿cuál es la traducción directa que esto tiene? Cuando una persona, en lugar de ver encinas o pinos, ve cerillas, ¿qué está viendo? El monte es un problema. Es un problema para la certidumbre de la sociedad.
¿Qué está pasando en nuestra economía forestal? ¿Está ganando inversión o está perdiendo inversión? Nuestra economía forestal está perdiendo inversión a marchas forzadas. ¿Y por qué pierde inversión? Porque es un mercado incierto. No tenemos capacidad de garantizar que una inversión en el mundo forestal va a generar el recurso para el cual hemos invertido, porque la incertidumbre sobre ese ecosistema forestal es máxima por el problema en este caso, perturbación fuego en España, pero la perturbación tormenta en el norte de Europa es exactamente igual, o la perturbación sequía en el este europeo es exactamente igual. O sea, cuando tenemos la visión de que el bosque es un problema, de lo que se produce, y si pensamos en valor mercado, es que la incertidumbre sobre ese valor aumenta. Con lo cual, el flujo de inversiones de ese valor que es incierto se va. Rajoy está insistiendo que cualquier cosa que genere incertidumbre sobre la economía española va a producir fuga de capitales. Pero es exactamente lo mismo en el mundo forestal. Y traducido esto al mundo profesional es mucho más grave. Es decir, en la curva de calidad de trabajo que ejecutamos o al nivel que estamos aprendiendo y el nivel de atención que estamos aplicando, es decir, en niveles bajos de atención, la calidad de aprendizaje es pobre, porque estamos aburridos o estamos casi dormidos. En niveles altísimos de atención tenemos pánico y ansiedad. Y tampoco aprendemos, solo aprendemos en los niveles centrales donde estamos ejecutando nuestras capacidades profesionales. Ahí es donde aprendemos. Pero este concepto de estrés del que os he hablado de las generaciones, que se traduce en un problema económico de fuga de capitales, se traduce a nivel profesional en que el 98% de nuestra experiencia profesional se da en niveles bajos de atención, porque son incendios fáciles, son incendios que nuestro sistema de extinción sobredimensionado, potentísimo, moscas a cañonazos, incendios de 2 hectáreas con 4 helicópteros, recursos de extinción a porrillo, fuegos de rayo de 100 metros cuadrados con 2 hidroaviones descargando encima, o sea, lo que queramos. Este nivel de armamentístico que tenemos en el mundo de incendios forestales hace que la exigencia profesional de este tipo de incendios sea baja, con lo cual mi nivel de aprendizaje es bajo. Eso es el 98% de mis intervenciones en incendios forestales. Y si esto es bajo, quiere decir que el otro 2%, que son los incendios de convección, se dan en este mundo de ansiedad y pánico, donde tampoco aprendo nada. Y cuando realmente podía estar aprendiendo, no tengo actuaciones. Con lo cual, la evolución de las generaciones de incendios no solo me ha llevado a un problema de incertidumbre sobre mi mundo forestal, sino que me ha llevado a un problema de descapacitación de mi mundo de extinción de incendios. Hay mucha formación, hay muchos materiales, pero hay poca capacitación, porque ejercemos nuestra profesión bajo situación totalmente controlada o bajo situación totalmente descontrolada. Y esto es la curva más o menos de reacción o de estado moral de nuestra gente o de todos nosotros cuando chocamos contra un problema. Básicamente, en el momento inicial tenemos shock, después negamos que eso haya podido pasar, después tenemos frustración porque eso haya podido pasar, después tenemos depresión porque no sabemos cómo solucionarlo. Después empezamos a tener capacidad de experimentar para buscar la solución. Al final tomamos decisiones de lo que hemos aprendido y lo intentamos implementar y lo integramos en nuestra toma de decisiones. Ese es el proceso psicológico, porque cualquiera de nosotros en cualquier proceso, desde ir en bicicleta a decidir no beberse el té cuando está demasiado caliente, pasamos. Pero en el nivel de incendios, ¿qué implica? Que cuando la sociedad tiene un gran incendio forestal y está bajo el shock del incendio forestal, del gran incendio forestal que le ha superado, con lo cual está en estado de estrés o en estado estado que hemos visto de pánico, lo que estamos haciendo con el pánico es negar. Lo que estamos haciendo con el estrés es frustrarnos por incapacidad. Y esto abre y esto crea una ventana de actuación política. Pero en el momento donde los profesionales tendrían que actuar, que es en la experimentación, en la decisión, que es la ventana de actuación profesional, va mucho por detrás de la política. Y la última, que es la que genera un cambio de cómo nuestra sociedad soluciona el problema, todavía mucho más atrás. ¿Dónde está España en estos momentos? Está en la ventana de actuación política. ¿Por qué? Porque está en el momento de negación y frustración de los incendios de convección. Está todavía construyendo capacidad de respuesta. No está analizando el problema y aprendiendo.
No está. O sea, España sabe, igual que Estados Unidos sabe y Australia sabe, que básicamente la mayor parte de su superficie forestal va a arder en los próximos 50 años. Lo va a arder. Tenga sistema de extinción o no, lo va a hacer. Pero aún así insiste en invertir en sistemas de extinción porque lo que estamos protegiendo no es el monte, sino los valores asociados a ese monte por la sociedad que está pagando esos servicios. Pero no solucionamos el problema, ¿verdad? Estamos en la ventana todavía política. O sea, el mundo profesional no tiene capacidad de decidir nuevos sistemas porque todavía estamos intentando dar respuesta a esa negación, a esa frustración. Entonces, esto es un poco la fórmula esta de que los medios de actuación profesionales divididos por la frustración es igual a la ventana de mejora de la sociedad partido por la negación que tiene la sociedad del problema y eso dividido por la ventana de actuación política partido por un elevado número de elecciones. Es decir, la capacidad del medio profesional de implementar algo superando su frustración es muy baja. Y de hecho, después de 40 años, España está saliendo ahora de la frustración con experimentación y decisión del año 94. Los sistemas de análisis que salen en Cataluña salen de esa respuesta de ese año. Lo que tenemos la semana pasada, que es el primer encuentro del mundo de análisis en España en incendios forestales, es de ese año. Todavía ahora empezamos, ahora que tenemos cierta certidumbre, que tenemos capacidad de respuesta, no de situación, nos estamos planteando sistemas organizativos diferentes para hacer frente a los fuegos de interfaz forestal. Hoy estamos aquí reunidos con fuegos de interfaz forestal, como si fuese la gran cosa. Señores, el año 79 el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña se crea porque tenemos 19 muertos en un incendio de urbanizaciones en Lloret de Mar. Es el primer incendio de interfase forestal, crea el Cuerpo de Bomberos, pero el Cuerpo de Bomberos, ¿en qué se basa? En el paradigma forestal de los incendios lineales, porque hay que empezar a construir, hay que empezar a fabricar medios y recursos, y bueno, y vamos muy por detrás del problema, porque el hecho de que la frustración no deja pasar del enfoque político de responder a la incertidumbre y en base a más medios, no nos deja llegar a soluciones más profesionales de gestión de paisaje, y eso está creando el problema y está implementando esta forma, con lo cual es una matriz simple, pero sirve para interpretar el concepto de nuestra capacidad de extinción en el eje vertical, nuestra incertidumbre de escenario en el eje horizontal. Cuando tenemos una capacidad de extinción importante y tenemos un escenario cierto, controlado, gestionado, estamos en el nivel de certidumbre y controlamos el sistema. Como hemos dicho, nuestro sistema de extinción garantiza certidumbre en el 98% de los incendios, pero las generaciones de incendios nos han enseñado que hemos pasado por una falta de extinción, de recursos de extinción cuando los incendios han ido más intensos y más veloces, y esto ha provocado nuestra carrera armamentística. Pero cuando hemos solucionado nuestra carrera armamentística, entonces no teníamos suficiente información para adaptar nuestras tácticas. Y hemos ido al otro extremo, a la carrera tecnológica. Y cuando hemos tenido todo eso y todavía el mundo de incendios nos supera, campañas como las de 2012 lo demuestran, caemos en la incertidumbre. Y la incertidumbre es desinversión del mundo forestal y inversión en el mundo de riesgo. Y eso es donde estamos, donde queremos estar en esa certidumbre, la carrera armamentística donde hemos estado, la carrera tecnológica es donde estamos ahora, y el miedo, que es la aceptación de que hay un riesgo, nos lleva a la externalización, que es la incertidumbre, la inseguridad, y esa externalización es el hecho de decir, pues el dinero se sale del mundo forestal porque no es cierto. O sea, este es el proceso que estamos siguiendo. ¿Y eso cómo se traduce? Pues se traduce que básicamente los incendios forestales, dentro de un concepto económico genérico, estamos en externalidad negativa. O sea, el incendio es la externalidad negativa del bosque, es el equivalente a la contaminación, con lo cual nuestra solución del sistema es compleja. Y el ejemplo, por ejemplo, de Portugal, donde su monte genera este beneficio, su política de extinción genera este déficit. Con lo cual, señores, ¿esto que genera? En análisis económico, esto que genera que el coste para la sociedad de mantener la unidad bosque incrementa por el hecho de la política de gestión de incendios como la hemos llevado los últimos 40 años, con lo cual hay una presión para reducir el coste bosque. Y la reducción del coste bosque se lleva a cabo con la desinversión. ¿No? El bosque ya no es un valor, el bosque es un riesgo, el bosque es un problema. Esa es la visión en Bruselas, para entendernos.
Y eso se traduce, si miramos en España el número de aeronaves, fijaros en el año 2007, el número de aeronaves para extinción de incendios en España es de escándalo. La misma superficie forestal, Oregón y Washington, Estados Unidos, disponen de 12. Nosotros de 250. ¿A qué estamos jugando? Básicamente, en el año 2006, el 52% de la inversión en el mundo forestal se iba a extinción de incendios. En el año 2012, el 75%. Esto, básicamente, confirma la descapitalización del mundo bosque y la capitalización del mundo riesgo. Y esto es porque lo que se está viendo en el mundo forestal es alta incertidumbre o poca capacidad del sistema de ser resiliente o alta vulnerabilidad del sistema. Y eso se maximiza en la imagen del incendio de interfaz urbana, porque es el incendio más claro donde lo que estamos haciendo es defender personas y bienes y no masa forestal. Pero al fin y al cabo, ese incendio, que son la Guardia General de Incendios, está dirigiendo el concepto de diseño de cualquier política de extinción de incendios en España. O sea, no nos hemos preguntado estas tres preguntas. O sea, ¿cómo podemos absorber el incendio forestal dentro de nuestra de la gestión forestal? ¿Cuánta parte del riesgo de incendio puedo eliminar si gestiono montes? ¿Cuánta parte del riesgo puedo eliminar si transformo mi paisaje? ¿Y cuánta parte de incendios puedo soportar sin que esto implique una pérdida de valor de mi paisaje? Hemos maximizado el hecho llama, extinción, sin ninguna contemplación. Llama, extinción, llama, miedo, llama, coste. Esto es lo que hemos hecho, pero no nos hemos planteado si gestionamos cuánto eliminamos. No nos hemos planteado si transformamos el paisaje cuánto eliminamos. No nos hemos planteado cuánto incendio podemos permitir sin que eso implique una pérdida de valor del paisaje. Y eso permitiría dimensionar correctamente nuestra respuesta, si fuésemos capaces de entender a qué valor respondemos. Pero mientras el valor que respondemos es incertidumbre, es miedo, es incapacidad de saber lo que va a pasar, es incapacidad de saber si mi monte estará ahí o no mañana, entonces la gestión es con incertidumbre y no es una gestión profesional. ¿Podemos tener un efecto sobre eso? Sí, podemos tener un efecto. Esos son análisis en el CREAF hechos sobre, esta vez obviamente, modelos de la zona de la provincia de Tarragona, de qué efecto tendría sobre el aumento o la disminución del número de incendios, del número de superficie quemada y el número de grandes incendios forestales. Cada una de las 4 políticas, que son reducción de emisiones, aumento del número de recursos de extinción, subsidios de producción o subsidios de paisaje. Y fíjense que sí, las políticas de evitar emisiones reducen mucho el número de incendios, disminuyen la superficie forestal, pero sobre todo aumentan el número de superficie forestal en grandes incendios forestales. Los efectos sobre la extinción son escasos. O sea, básicamente no tienen un efecto muy importante. Reducen un poco, pero poca cosa. Los subsidios de producción tienen poco efecto y los subsidios de paisaje tienen gran efecto poco efecto sobre la reducción del número de emisiones, pero gran efecto en la reducción del número de superficie y efecto en la reducción del número de grandes incendios. Bueno, ¿cómo? Si sabemos de forma científica y probada que es la inversión en paisaje lo que reduce nuestro problema, que tenemos identificado, lo que genera nuestra incertidumbre, ¿por qué seguimos invirtiendo en lo que no crea una diferencia significativa? Porque básicamente el número de brigadas lo que no reduce es ni el número de incendios ni la media superficie quemada, lo que da es capacidad de respuesta o capacidad de defender, o capacidad de evitar que no queme hoy, pero no capacidad de que no queme mañana. Y en cambio el número de igniciones lo que hace es que evita todos los incendios, pero aumenta la carga de combustible en nuestro paisaje. Total, ¿por qué hemos terminado invirtiendo en estas 2 primeras si lo que produce efectos es la última? Pues bueno, es porque seguimos en el estrés negativo de principio. Si hay fuego, envío 2 cuadrillas, si no salen, 4, y si no consiguen, 10. Si hay un incendio, si lo apago, no crece. Como que apago todos los que puedo, pues, pero ese crea un efecto indirecto de la carga de... Bueno, ese tipo de análisis es donde estamos y no lo hemos hecho. Y una visión a largo plazo de este mismo modelo lo que nos lleva es que con el 1% del territorio gestionado podemos cambiar un régimen de incendios caótico, incierto, o sea, con años de muchos incendios, años de pocos incendios, pero alternante. Los años que hay pocos incendios los hay
pocos, porque ya se me han quemado todos los daños de muchos incendios, a un régimen mucho más estable, donde los incendios son más pequeños, pero la superficie que se quema es estable, con lo cual la certidumbre sobre tu paisaje aumenta. Y ese es el valor de entender el régimen de incendios, que un régimen de incendios bien gestionado y entendido no evita el incendio, sino que evita la incertidumbre del paisaje, evita el miedo, y lo que hace es que puede empezar a volver a atraer capital al mundo forestal en lugar de seguir insistiendo en la fuga del capital del mundo forestal al mundo de riesgo. Y este es un poco donde está el valor. ¿Que esto es así? Es la imagen de Cataluña. En esta imagen ustedes verán los perímetros de incendios azules, incendios de los años 90. En rojo, los incendios de la primera década del siglo XXI. Como verán, uno dice, bueno, la primera década del siglo XXI lo hemos hecho mucho mejor que en la última década del siglo XX. Sí y no. Evidentemente hay más recursos, más tecnología, más de todo, pero también un paisaje compartimentado gracias a los incendios de los años 90. Ahora, muchos recursos, pero un paisaje cada vez más continuo. Y ya no existen las manchas de los años 90 que me servían para limitar los incendios de la primera década del XXI, con lo cual esto quiere decir que la incertidumbre de este paisaje para mañana es mucho más grande de la que tenía la primera década de los 90. ¿Por qué? Porque el problema que ha generado las generaciones de incendio sigue estando ahí, que es la carga de combustible de continuidad del paisaje. Es decir, no ha cambiado nada, no hemos generado ningún cambio. Con lo cual, ¿cómo nosotros como cuerpo de extinción nos sentimos? Pues nos sentimos como esta familia. Nosotros somos el hijo del medio que va por delante, que son los bomberos, el que va por libre, el primero que se va a encontrar con las llamas y el que va a intentar apagar el problema. Y los demás, políticos, sociedad rural, sociedad urbana, gestores, son los que realmente tienen impacto sobre el paisaje, pero no son los que se enfrentan en el problema. Con lo cual, el mundo forestal ya no gestiona el paisaje, sino que gestiona el problema. O sea, quien carga el problema nos encarga. Hay disfunción en eso. En lo cual esa es la imagen de la evolución, ¿no? O sea, nos hemos hecho todos bomberos. Hemos abandonado el mundo de la gestión, y eso es en lo que estamos invirtiendo, esa es la nueva economía, la economía forestal que tenemos. Con lo cual, básicamente, ¿cómo podemos revertir todo esto? Pues, bueno, intentando crear situaciones de certidumbre de escenario, garantizando la capacidad de extinción, con lo cual es difícil. Es decir, para hacer esto, la estrategia que estamos un poco utilizando es intentar volver a tener claro qué es lo que se va a quemar y lo que no se va a quemar y cómo vamos a reaccionar, y por lo tanto tener estrategias sobre ese paisaje. Y eso es lo que hemos iniciado recientemente y que se llama socialización de la estrategia de extinción, y esto lo hemos iniciado en el contexto de las interfaces urbano-forestales. Lo que estamos haciendo es decir, dado un incendio forestal importante o posible incendio forestal, lo que hacemos es analizar, obviamente con simuladores se hace mucho más técnico, pero el proceso manual también es posible, es analizar qué es lo que va a hacer el incendio y qué decisiones tengo que tomar para minimizar el impacto sobre los valores de paisaje. Esto, básicamente, traducido en un esquema, que es dibujar los polígonos de potenciales del incendio forestal, se traduce en un esquema de propagación de lo que sería posible que hiciese el paisaje y mis capacidades de extinción sobre estas conexiones de polígonos en el paisaje. Esto, básicamente, sería un diagrama de estrategia de extinción, es un diagrama de propagación del incendio sobre el paisaje. Este diagrama de propagación del incendio sobre el paisaje lo que viene a decirnos es dónde están las conexiones y, por tanto, las oportunidades de extinción, pero también dónde están las oportunidades de gestión para eliminar qué tipo de incertidumbre. Si yo esta estrategia tengo la capacidad de consensuarla con la sociedad previamente a la extinción de incendios para garantizar que el día del incendio mi sistema de extinción tiene claro cuál es su estrategia y cuál no, con lo cual la incertidumbre, lo que tienen que hacer, se reduce y la sociedad sabe qué es lo que va a hacer el sistema de extinción. Es decir, no todo se reduce al día del incendio qué vamos a hacer, sino que está pactado con anterioridad con un tipo de incendio concreto, cuál va a ser mi actuación concreta para proteger lo que puedo proteger y no proteger lo que no puedo proteger. La incertidumbre sobre el paisaje se vuelve incertidumbre. Es decir, lo que estoy diciendo es que
gestionenme el paisaje en estos puntos para garantizar que las tácticas van a ser las correctas, con lo cual, cierto, y dedique los recursos donde realmente tiene capacidad de extinción, con lo cual, cierto, y con lo cual situamos incertidumbre y nos alejamos de la incertidumbre. Sabemos qué es lo que va a quemar y qué es lo que no va a quemar. Le estamos diciendo a estos señores, nosotros no les vamos a defender la urbanización en este punto, porque si este es el análisis inicial donde yo tendría que defender la urbanización y dejo perder que incendios cruce el barranco y se conecten en otro polígono, es decir, si yo en lugar de machacar ese flanco derecho me dedico a machacar, a intentar evitar que el fuego entre en la urbanización, el incendio me va a pasar al polígono 3 y el polígono 3 me va a afectar toda esta sierra. Es decir, este concepto. Entonces yo, si acuerdo cuáles son los valores del paisaje en el enfoque multicriterio, abandono el valor superficie y abandono el valor de minimizar superficie y empiezo a trabajar con el valor social de cuáles son los valores importantes que la sociedad tiene sobre este territorio, lo que estoy haciendo es traspasar la decisión de qué es lo que hay que defender a ese paisaje y le estoy diciendo qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Si yo les digo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, lo que le estoy diciendo básicamente es dónde hay que invertir en gestión. Con lo cual, si el sistema de extinción, con todos sus recursos, empieza a socializar sus decisiones, lo que está haciendo es empezar a transformar la situación incierta de espera tensa que salga el incendio en una situación cierta de cuando haya el incendio, qué es lo que voy a hacer. Con lo cual, indirectamente se está potenciando que para garantizar esta certidumbre la inversión sea en el mundo forestal, mientras el mundo de extinción garantiza esta certidumbre. Es un concepto complejo, y he dicho al principio que era complejo, pero es el concepto que permite empezar a romper el vicio que ha hecho que el capital que genera el bosque se vaya al mundo del capital riesgo, no para defender ese bosque, sino para defender los valores de la sociedad que vive alrededor de ese bosque. Y si ustedes miran esta imagen, esta es una urbanización alrededor de Barcelona, y esta urbanización alrededor de Barcelona, precisamente aquí no viven toda la gente que paga el sistema de extinción, pero por el sistema de riesgo, si hay un incendio aquí, se va a priorizar defender estas casas y esta gente que tiene un nivel económico alto por delante de una gente con un nivel económico más bajo que vive en un mundo rural de una economía forestal. Entonces, hay un sesgo hacia donde está el capital en el mundo de extinción de incendios que pagamos todos. Entonces, intentar socializar la estrategia también es un concepto de intentar mantener un servicio público dando la eficiencia donde tiene que darla. Esto aplicado en extinción de incendios, un ejemplo es el incendio de este verano del 14 de junio en Tivisa, es un incendio simulado con el Wildfire Analyst que Joaquín nos ha presentado, donde vemos el potencial del incendio y sabemos que tenemos una ventana de 5 horas para evitar que el incendio crezca ese tipo de potencial. La estrategia en este tipo de potencial es decir, bueno, el incendio tiene estos polígonos de potencial, y dentro de esas 900 hectáreas podemos contener el incendio, pero si no lo contenemos dentro de esas 900 hectáreas, el incendio puede pasar a esas 2.400, a esas 600, a esas 900, es decir, podemos terminar con un incendio de 4.500 hectáreas. El hecho de tener claro que cuando se hace de noche solo tenemos el 22% del perímetro controlado, lo que quiere decir, y por la noche va a aumentar la velocidad del viento y va a crear una situación mucho más compleja, nos lleva a decir, bueno, que la situación se está pasando de una situación de certidumbre en capacidad de extinción a una situación de incertidumbre, pero que no tenemos las tácticas adecuadas para apagar ese incendio. Y si el incendio supera nuestra capacidad de extinción, caeremos en incertidumbre. Entonces, plantear la decisión colectiva de decir, miren, señores, vamos a aplicar una estrategia de contención para mantener el incendio en 900 hectáreas, con lo cual quiere decir que vamos a perder todo esto, en lugar de apostar por una estrategia que era 75% incierta, que era intentar apagar el incendio con lo mínimo, y teníamos un 75% de posibilidades de perderlo y, por tanto, perder 4.000 hectáreas, apostamos por una estrategia de 80% cierto que lo conteníamos si lo conteníamos dentro del perímetro de 900 hectáreas. O sea, en lugar de intentar minimizar el incendio inicial, es intentar prepararnos para contener el incendio dentro de esas 900 hectáreas. Eso implica aceptar unas pérdidas, pero implica garantizar
unos beneficios. Eso lo que genera, básicamente, si socializas esa estrategia, una reducción de la incertidumbre total del sistema de extinción y con lo cual una mayor credibilidad del sistema de extinción y con lo cual una mayor credibilidad y certeza de la economía forestal de ese sector, simplemente por el cambio de estrategia del sistema de extinción, simplemente por abandonar una carrera de extinción de incendios basada en intentar apagar el incendio y empezar una carrera de extinción de incendios basada en aceptar lo que puedo y explicar lo que no puedo y plantear la decisión, consensuar esa decisión y aplicarla. Hacer eso el día de la extinción de incendio es muy complejo. Hacerlo previamente es muy fácil y hacer eso previamente crea certidumbre. Y la certidumbre es un valor que cotiza en el mercado y si cotiza en el mercado quiere decir que garantiza una economía forestal. O sea, revertimos el problema que nos ha llevado donde estamos. Básicamente es volver a abandonar donde estamos yendo y con lo cual es concentrar toda la inversión en el mundo riesgo a intentar adaptar tácticas y la capacidad de extinción para llevarnos a un mundo de certidumbre basado en una gestión del problema, no en una gestión del riesgo del problema, sino disminución del riesgo a través de gestión de paisaje, a través de absorción y a través de tolerancia de ese problema. Esta imagen todavía sigue mostrando que la gente ve el problema en el humo y no en el combustible. Es un chiste de un periódico americano, pero es muy ocurrente. Seguimos invirtiendo en el concepto vigilar el humo y evitarlo en lugar del concepto problema, que es esa gestión de combustible. Por lo cual, nuestro escenario de incertidumbre se basa en, si hay un incendio, tendré que tomar una decisión que tendrá que estar adaptada al escenario. Y si el escenario es de interfaz urbano-forestal, esos valores van a ir por delante. O sea, el incendio determina cómo, cuándo y dónde voy a actuar, con qué tipo de decisiones, bajo qué presión y el escenario que me voy a encontrar. O sea, no tengo nada capacidad de decisión, con lo cual es esperar e intentar. Cuando tú dices que intentas hacer lo que puedes, básicamente hay dos tipos de lecturas de eso. Una es que haces lo que puedo pero no puedes hacer más, por eso se pierden las cosas, o dos, que somos unos inútiles y por eso nos van las cosas. Y ese es un problema muy difícil y por eso el mundo forestal ha perdido peso. El otro concepto es, tenemos un escenario que conocemos, este escenario tiene la capacidad de tener un tipo de incendios, uno o dos o tres que conozco y analizo, y esto me determinará qué decisiones tengo que tomar, pero yo ya voy preparado por delante. O sea, ya sé lo que me voy a enfrentar, ya sé lo que voy a tener que decidir, o sea, que ya no estoy esperando a ese incendio, sino que yo gestiono ese escenario. Entonces, realmente, y como reflexión, si pensamos, yo pienso, cómo el mundo forestal que se estaba jubilando cuando yo entré a estudiar montes, el mundo forestal de esa época gestionaba el monte, gestionaba el escenario, donde se daban incendios. Yo solo he gestionado incendios. He decidido lo que he podido y los escenarios me vienen dados. O sea, hay que retomar el poder o hay que retomar la capacidad de gestión del mundo que teóricamente desenvolupamos nuestra profesión. Y nuestra profesión, nos guste o no, y lo dije en la inauguración del Máster Fuego, nuestra profesión ya en estos días es de gestores de incertidumbre. Si gestionamos la incertidumbre, transformamos la incertidumbre, entonces estamos generando mundo forestal y estamos generando capacidad de crecimiento e inversión. Si no gestionamos esa incertidumbre, lo que estamos es descapitalizándonos hacia el mundo de riesgo. El tiempo va pasando y el mundo de riesgo crece y es el más potente. Es mucho más potente a nivel de PIB que lo que puede ser el mundo forestal. A nivel europeo ya. Europa tiene el 52% de superficie forestal. Pero el PIB es un 60% inferior al PIB del mundo del riesgo. Esas son las realidades. Tenemos diferentes vías de evolución. O seguimos la que estamos, o dejamos que nuestro mundo se vuelva paisaje silvestre y salvaje, o empezamos a aplicar ingeniería forestal y gestionamos nuestro mundo. Básicamente,
Esta es la imagen que me gustaría ver de una profesión que la hemos perdido corriendo detrás de las llamas y que me gustaría que la recuperásemos yendo por delante del problema, o sea, creando certidumbre del caos que son las emergencias y las decisiones de qué valores están en riesgo. El concepto de sistemas complejos adaptativos es el concepto que creo que tenemos que adaptar. Y por primera vez en la carrera armamentística del mundo de extinción de incendios, los incendios de interfase forestal, que son los que hoy estábamos aquí discutiendo, nos ofrecen la oportunidad de jugar un papel. Porque solo con la gestión de ese paisaje, estos incendios de cuarta generación tienen cualquier tipo de solución. Lo demás es gestión de riesgo. Y gestión de riesgo es incertidumbre. Y se lo voy a poner muy claro. Y como lo he explicado a muchos de los políticos con los cuales he trabajado. Y es, si yo hoy aplico una quema de baja intensidad en 10 hectáreas de pinar, esas 10 hectáreas en los próximos 10 años se van a poder quemar. Si yo hoy apago un punto de ignición en ese mismo rodal que no he quemado y lo apago en 100 metros cuadrados hoy y me voy a casa, esta noche pueden quemar, mañana pueden quemar, pasado mañana pueden volver a quemar. Y esto es lo que diferencia certidumbre e incertidumbre. No sé si lo entienden, pero gestionar esa parcela me garantiza certeza de uso de esa parcela en los próximos años. Apagar el incendio de esa parcela me crea un héroe hoy, pero el riesgo de que se queme mañana sigue existiendo. Con lo cual, este es nuestro papel. Ordenar el riesgo, ordenar el caos de las perturbaciones, ordenar el impacto del cambio climático, ordenar el cambio de paisaje y crear certidumbre para garantizar capacidad de crecimiento en ese paisaje. Y esto, paradójicamente, los incendios más lejanos de nuestro mundo forestal, que son los incendios de urbanizaciones, abren la ventana para que esto sea así. Pues, gracias por aguantar el...